Continuando con el curso de JavaScript, en esta oportunidad vamos a ver los vectores. Mi nombre es Stanley Lima, comenzamos. Bueno, los vectores dentro de JavaScript prácticamente son objetos. Muy bien. Este objeto tiene el identificador denominado Asai. Cuenta con un atributo y varios métodos. Aquí podemos ver su esquema de una forma más amigable. El vector está almacenado en la variable b y aquí podemos ver cada uno de sus elementos insertados dentro del vector. Cada elemento tiene una posición. Dentro de JavaScript empieza siempre desde 0. Muy bien. En cada una de estas posiciones se puede almacenar un elemento. En este caso, un elemento puede ser un valor, como el 50, la palabra sol, por ejemplo, también, o un valor booleano como true o false, incluso decimales como el 1.5 o el 43.2, por ejemplo. Ahora, si nosotros quisiéramos ya empezar a utilizar objetos, entramos dentro de la carpetita de proyecto, archivo index.html y dentro de la etiqueta script nosotros podemos hacer la instancia de un objeto. Vector, en este caso, b va a ser igual a new y aquí colocamos asai y dentro de los paréntesis el tamaño que va a tener el vector. Yo puedo decir que tengo un tamaño de 3. Ahora, como tenemos ya aquí definido dentro de la variable b el vector, podemos ingresar a ese vector dándole valores. Por ejemplo, b en la posición 0 va a tener el valor león, por ejemplo. En la posición 1 le vamos a insertar un valor numérico, por ejemplo, el 44. Y en la posición 2 le vamos a dar un valor booleano, el true, por ejemplo. True. Ahí está. Con esto hemos instanciado el vector y aquí estamos insertando dentro de cada una de sus posiciones un valor. ¿Ok? Se podría decir que el objeto Asai dentro de JavaScript es especial. ¿Por qué? Puede almacenar valores en posiciones, muy bien, como lo estamos viendo en pantalla. Si yo quisiera acceder a uno de estos valores, yo puedo decir alert, accederme o mostrar lo que está en el vector en la posición 0. ¿Qué tenemos en la posición 0? Tenemos el nombre león, entonces lo ejecutamos y aquí nos muestra lo que está dentro de esa posición. Si decimos que nos muestre lo que está en la posición 1, nos va a mostrar el número 44. Y en la posición 2 nos va a mostrar el valor true. Muy bien. Esta sería la primera forma de crear un vector. Existen 4. Vamos a ver la segunda forma de crear un vector. Vamos a casar la variable b. Vamos a decir que es igual a new, otra vuelta, y asai. Solamente que en este caso, en vez de colocar la posición del vector, nosotros vamos a colocar directamente los valores del vector. Por ejemplo, aquí el primer valor va a ser tigre. El segundo valor va a ser 55 y el tercer valor false. ¿Ok? Ahora, si yo quiero acceder a uno de estos valores, estos se almacenan automáticamente en una posición. El primero va a estar en la posición 0. El segundo en 1 y el tercero en 2. Entonces yo puedo decir alert, mostrame lo que está en el vector en posición 0. Muy bien, ¿y qué nos va a mostrar? Tigre. Si en la posición 2, ¿qué tenemos? La palabra false. ¿Ok? Entonces esta sería la segunda forma de crear un vector. Ahora, recién, hace más o menos unos 3 años, se ha creado dentro de JavaScript otra forma de instanciar un vector de una, se podría decir, de una manera resumida. Podríamos decir b es igual y aquí directamente corchetes. ¿Ok?
Con esto ya hemos instanciado el vector b. Yo puedo decir b en la posición 0, quiero que tenga el valor oso, por ejemplo. En la posición 1 quiero que tenga el número 66. Y en la posición 2 quiero que tenga la palabra true, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo puedo acceder a uno de esos elementos utilizando el nombre del vector, que es b, y entre llaves, o mejor dicho, entre corchetes, el número de la posición, en este caso 0. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Oso. Pero si digo, mostrarme lo que está en la posición 1, ¿qué me va a mostrar? El número 66. ¿Ok? Entonces sería la tercera forma de crear o instanciar un vector. Vamos a ver la última. B es igual, entre corchetes, colocamos aquí paloma, coma, 77, coma, y aquí un valor booleano, false. Y aquí mostrame dentro de lo que hay en el vector en posición 1. ¿Qué tenemos en posición 1? Esto va a estar en posición 0 y esto va a estar en posición 1. Entonces nos va a mostrar, nos va a mostrar el número 77. Ahora lo que está en posición 0 sería la palabra paloma. ¿Ok? Bueno, dentro del curso vamos a utilizar más esta forma y esta forma para crear vectores. ¿Ok? Ahora, recordemos que el vector es prácticamente un objeto. Esta sería su estructura. Tiene un atributo y varios métodos. Entonces vamos a empezar a utilizar cada uno de sus métodos. Pero empezaremos por el atributo. El atributo nos indica, el atributo length, b. Sí o sí, para acceder al atributo length, nos indica la cantidad de elementos que hay dentro del vector. En este caso, ¿cuántos elementos tenemos? Tenemos 3. Entonces aquí nos va a indicar el número 3. Pero para que podamos verlo, vamos a insertar dentro de un alert. De esta forma. Y vamos a comentar esto. Aquí nos muestra el 3. Muy bien. Pero si yo añado otro elemento aquí, por ejemplo, jirafa. Ahora, ¿cuántos elementos tenemos? Ya tenemos 4. Entonces el length nos muestra el número 4. Muy bien. Esta sería uno de sus atributos. Ahora vamos a ir a los métodos. Por ejemplo, tenemos el método push, que lo que hace es insertar al final del elemento, mejor dicho, al final del vector, un elemento. Yo puedo insertar aquí b.push, ¿ok? Y en paréntesis nosotros insertamos lo que va a añadir al último del vector. En este caso yo quiero que añada la palabra gato. Muy bien. Ahora, para nosotros poder ver realmente cómo está insertando o está cambiando el vector, nos podemos hacer lo siguiente. Alert. Y aquí colocamos solamente la variable donde está el vector, en este caso b. Eso va a hacer que se muestre todos los elementos del vector. Miren, paloma, 77, falso, jirafa. ¿Ok? Está mostrando los 4 elementos. Pero está mostrando antes de insertar. Entonces aquí vamos a repetir el comando y vamos a hacer lo siguiente. Aquí sería de forma original el vector con 4 elementos. Pero hago clic en aceptar y se añade gato. ¿Por qué? Porque hemos utilizado push. Muy bien. Entonces, esto es un método que nos ayuda a insertar. Ahora, no solamente podemos insertar al final, sino que también con el método unshift podemos insertar al inicio. Por ejemplo, b. A ver, vamos a copiar tal cual para no equivocarnos. Así. Y aquí podríamos insertar toro, por ejemplo. Toro. Entonces, aquí tenemos el vector de forma original y miren, al principio vamos a insertar toro. Y eso hace que todos los demás recojan una posición. Eso es importante destacar, ¿ok?
Entonces de esta forma también podemos afectar al vector. Ahora no siempre podemos añadir, también podemos eliminar. Para eso tenemos el método b.pop, que lo que hace es eliminar el último elemento que está dentro del vector. En este caso el último es jirafa, ¿verdad? Aquí podemos ver de forma original y cuando hago clic en aceptar se elimina jirafa. Entonces eso hace pop. También tenemos un evento que, o mejor dicho, un método que elimina pero el inicio o el elemento que está al inicio en el vector. En este caso es shift. Hacemos clic, podemos ver el vector normal y cuando hago clic en aceptar se desaparece el primer elemento. Y eso hace que todos los demás se cosen en una posición hacia atrás. ¿Ok? Estos dos son, o mejor dicho, estos cuatro son los más utilizados. Ahora veremos más. También tenemos reverse. Lo que hace es invertir la posición de cada uno de los objetos. Miren, vamos a hacer del vector punto reverse. De esta forma. Y miren, actualizamos. Primero está paloma, luego al final está jirafa y 77 false. Miren, hacemos clic en aceptar y ha invertido los elementos en sus posiciones. Los ha invertido. Eso prácticamente hace reverse. ¿Ok? También tenemos otro método que nos permite ordenar el vector. En este caso se llama sort. Guardamos, vemos cómo queda, cómo está, mejor dicho, el vector. Y cuando hago clic en aceptar, podemos ver que está ordenando primero los números y luego de los números de forma lexicográfica está ordenando las palabras. Muy bien. Entonces también podemos hacer eso con sort. Bueno, también tenemos este método que es join, que prácticamente vendría a ser una función que devuelve una concatenada de todos los elementos. Por ejemplo, aquí vamos a decir que nos muestre resultado es igual a vector.join. Y aquí nosotros podemos insertar un valor que queramos que sea el separador. Por ejemplo, yo voy a escoger en este caso el ampersand. Muy bien. Y aquí vamos a mostrar R, o sea, lo que nos muestra el resultado. Actualizo. Y fíjense, estamos insertando o estamos viendo el elemento, el vector. Muy bien. Y aquí podemos ver el mismo vector, pero ya en un string. Y cada uno de los elementos está separado por un ampersand. Ustedes pueden cambiar, si no quieren que sea ampersand, puede ser este guión, digamos. Entonces, guardo, actualizo, vector original y vector en string, separado. ¿Ok? Entonces, eso también se puede realizar con el método join. Ya por finalizar, también tenemos estos dos métodos que nos permiten ordenar, o mejor dicho, buscar un elemento. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer esto. Y aquí que busque de esta forma vector punto y colocamos index of. Index mayúscula a la O, off, así de esta forma. Y aquí nosotros colocamos qué queremos buscar. Fíjense, la palabra O la letra O solamente está acá, ¿verdad? Entonces yo voy a buscar eso. Tenemos O dentro de la primera posición. Entonces, el número de posición del elemento que ha sido encontrado se va a insertar en la variable B. Y esa variable B nos va a mostrar en el alert. Y aquí podemos ver que está en -1. Muy bien. Entonces, vamos a comentar esto de acá. Listo. Y aquí se podría decir que está buscando la O. A ver, colocamos paloma. Muy bien, completito. Guardo, actualizo. Y eso me está diciendo que está en la posición 0. Simplemente la O no está en ninguno de los elementos. No está. Y como no está, devuelve el -1.
Por ejemplo, si yo quisiera buscar la palabra loro, no existe dentro del vector, entonces me va a devolver el -1. Pero si yo quiero buscar el número 77, podemos ver que sí está dentro del vector y está en la posición número 1. Entonces lo que me va a devolver es la posición, que sería el 1. Y por último haremos la prueba también con false. Guardo y nos devuelve la posición 2, porque está en la posición 2. Muy bien. En este caso siempre va a buscar desde el principio, o sea, desde la posición 0, luego el 1, luego el 2, luego el 3. Pero también podemos hacer lo siguiente, miren, aquí voy a colocar el número 77, y aquí vamos a colocar otro valor, un oso. Así lo haremos. Ahora miren, si yo busco el número 77, ¿qué posición creen que me va a dar? Si está buscando desde el principio, me va a mostrar la posición 1. ¿Verdad? Tenemos la posición 1. Pero también podemos utilizar este método que es last index of, que prácticamente lo que hace es buscar, pero desde el final. Va a empezar desde el final. Entonces va a encontrar este 77, que está en la posición número 3. 0, 1, 2, 3. Entonces el número 3 ahora va a devolver. Muy bien, porque está buscando desde el final. Entonces podemos utilizar bien index of o last index of. Cualquiera de los dos métodos. Ok, comentamos esto. Y por último tenemos, si queremos nosotros saber si estamos utilizando o hay un vector dentro de una variable, podemos utilizar lo siguiente. Usamos la estructura y aquí colocamos asI. Vamos a colocar asI. Y aquí punto is asI. Y dentro de los paréntesis colocamos la variable de algún vector, en este caso b. Muy bien. En sí prácticamente está preguntando si esta b es un asI o un vector. Si fuese un asI o vector, yo puedo decir aquí en un alert es un vector. Y en caso de que no, aquí no es un vector. Ahí está. En este caso b sabemos que es un vector porque está instanciado en esta parte o está declarado. Ok. Entonces aquí nos muestra el mensaje de es un vector. Pero si yo tuviese aquí la variable t, que es igual a 78, y aquí preguntaría si la variable t tiene un vector, me va a responder no es un vector. Muy bien, entonces de esta forma también pueden verificar si alguna variable tiene o no tiene un vector dentro de él. Muy bien, entonces esta forma sería la manera de proceder con los vectores.